Bienvenidos a esta siguiente sesión de Equilibrio Creador. Desde la semana pasada iniciamos una nueva dinámica juntos como base de sesiones de servicio desde el Instituto Internacional de Trascendencia y Soberanía. Y en la sesión de la semana pasada comentábamos que este inicio tiene un propósito, ¿no? Y es poder acercarnos más esa comprensión de todo ese campo de limitaciones de nuestras vidas diarias que tienen que ver con todas esas frecuencias de las sombras del alma y que detrás de ellas se dan los mayores aprendizajes y nuestras mayores bendiciones cuando somos capaces de ir trascendiendo esos escenarios. Quiero dar un saludo enorme a todas las personas que están aquí en vivo con nosotros. Gracias por acompañarnos y un cariño a todos los que lo vais a ver en diferido. En este espacio os contábamos también que una de las de lo que dio origen realmente a este instituto, esa base de conocimientos sobre la cual nos generamos una inmersión profunda, encontrando claves impresionantes y activando dones, talentos y frecuencias increíbles en nosotros, en comunión con Dios, que es lo que venimos a compartir con todos vosotros, pues que toda esa base de conocimiento tiene que ver con el libro de Richard Rudd de las claves genéticas. Un conocimiento que nos adentra en una comprensión profunda de lo que significan todos estos escenarios de limitaciones, así como si fueran piezas de un puzzle perfecto que conforman nuestro ser y dentro del cual cada espacio hay 64 campos de evolución y crecimiento, 64 claves genéticas, 64 campos de frecuencia, donde hay 3 frecuencias dentro de cada campo. Está la frecuencia de la sombra, todo el campo de limitaciones de las conductas duales. Está la frecuencia del don, cuando las personas activamos esos dones que ya nos permiten sostenernos en alta vibración y cuando nos volvemos maestros de nuestros dones, de las frecuencias, y dentro de esos campos de evolución llegamos a estados de iluminación que tienen que ver con la máxima expresión de la luz y del amor a través de un ser humano dentro de ese campo de aprendizajes. Y hoy vamos a hablar de la frecuencia de la sombra de la dislocación. Es la segunda clave genética. En estas sesiones de servicio vamos a ir por orden cronológico de cómo están las claves ordenadas dentro del libro. Luego ya dentro de los programas del instituto veréis que el orden es diferente, hay diferentes frecuencias asignadas a cada programa, pero dentro de estas sesiones que tienen el cometido de presentar los escenarios y enseñarnos a generar un proceso de conexión y comunión con Dios por nosotros mismos, donde desde el reconocimiento de las limitaciones que podamos comprender en estos espacios, cada uno de nosotros, cada uno de vosotros puede entrar en ese espacio increíble de amor infinito que se abre en los últimos 20 minutos y soberanamente entregarlo, hablarlo, comunicarlo, entrar en comunión con Dios donde aprendemos a literal entregar nuestras cargas, pedir guía, intuición, discernimiento, poner delante de Dios anhelos, sueños, situaciones, procesos dentro de nuestras relaciones y permitirnos sentir cómo las altas frecuencias que empiezan a arroparnos van generando
transformación interna, liberación interna, sanación interna, pero desde la soberanía de cada ser humano que entra en comunión y soberanamente entrega y pide lo que requiere y necesita dentro de nuestros propios procesos. Así que hoy vamos a ver, como os decíamos, la segunda clave genética, la sombra de la dislocación, que cuando se transforma, se trasciende, entramos en el don de la orientación, reconectamos con nuestro ser hasta alcanzar derechitos el camino hacia la unidad. Ahora le voy a pedir a Cris que nos abra este espacio de esta clave. Así es, amor. Pues yo quiero aprovechar, porque es un día muy especial para nosotros por varias razones, y quiero aprovechar para presentarnos nuevamente, porque hay personas que a partir de ahora están conectando nuevamente con esta información o por primera vez y no tienen mucho el contexto de quiénes somos, por qué estamos aquí, qué hacemos. Entonces, quiero compartir algunas acciones muy rápidamente de lo que hemos hecho para llegar aquí el día de hoy. Bueno, mi esposa Carolina Sierra es actualmente directora y presidenta del Instituto Internacional de Trascendencia y Soberanía, y aparte es quien facilita, es pues la que tiene no solo un recorrido y una experiencia, sino muchas maestrías alrededor de cómo facilitar un proceso de trascendencia a personas, a familias, o en este caso a matrimonios ha sido, y ya a empresas. Así que ella tiene mucha experiencia, es periodista, es española, y ya contará mucho más de ella en alguna otra ocasión, pero es importante resaltar esto. Y yo soy Cristian Ramos, yo soy mexicano y yo me he desarrollado por muchos años en el mundo de los negocios, en el mundo de liderazgo también, y por muchos años estuve enterándome mucho y tomando inclusive temas de teología para poder comprender, porque siempre como seres humanos estamos queriendo tener mayor conciencia y comprensión de lo que vivimos, porque muchas ocasiones nos podemos sentir que no estamos realmente relacionados en el sitio o con las personas que nos encontramos. Y justamente ahí le damos introducción a a esta sombra, que es la sombra de la segunda clave genética, en donde hablamos de la dislocación. Y justamente la dislocación, y lo comparto, habla de este estado en el que muchas veces como seres humanos nos encontramos en este mundo de espacialidad, en donde nosotros nos sentimos ajenos al lugar en que pertenecemos, o ajenos en el lugar en el que estamos, o ajenos en el lugar en el que vivimos. Y ese es un proceso muy natural cuando nosotros estamos relacionados desde esta sombra que también es llamada desde una baja frecuencia. Recordar que nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma está con nosotros. Sin embargo, nuestra percepción de lo que nosotros estamos observando está relacionada con el nivel de frecuencia o nivel de energía con el que tú estás o te encuentras en ese momento. Cuando la energía es baja, la percepción de la grandeza y gratitud de lo que tienes alrededor se minimiza. Y ya lo comentaremos más adelante, cuando puedes liberarte de este estado de frecuencia a través de procesos que vamos a platicar, tu percepción y tu percepción de tu realidad cambia porque tu frecuencia crece. Entonces, es importante que las frecuencias, nuestro ser siempre está en valles y cimas y valles y cimas. Y no importa si es un valle o una cima, la frecuencia puede estar arriba en una cima o puede estar en un valle cuando tenemos desafíos. Lo importante, primero que nada, es crear conciencia de que todos los estados en los que nos presenta la vida son perfectos, porque son perfectos para poder comprender, aprender y replantear nuestra dirección. Entonces, este estado de dislocación normalmente nos hace sentir una frecuencia de interferencia, una frecuencia que no nos permite mirar la grandeza de las cosas y nos hace sentir incómodos muchas ocasiones, nos hace sentir incomodidad de no pertenencia, incomodidades de no merecimiento o nos permite sentir frustración en muchas ocasiones. Y aquí se parte en dos. Cuando nosotros creamos alguna, alguna relación personal, cuando creamos una idea, cuando creamos un estado en el que vivimos, esos estados los generamos desde dos perspectivas, normalmente relacionadas con la dislocación. Cuando lo hacemos desde la confianza,
Cuando yo creo algo con confianza, es decir, que tengo confianza en mí, que estoy conectado con mi divinidad, que tengo una comunión con Dios en donde mi frecuencia es alta y creo un concepto de confianza, ese concepto genera energía para ti y energía para los que se encuentran a tu alrededor. Pero cuando esta sombra de dislocación gobierna el estado actual en el que te encuentras por la frecuencia en la que estás, vamos a decir, vibrando de alguna manera, estas ideas o estas nuevas relaciones o estas cosas que tú generas o acciones, más que generar energía, te retiran energía a ti y retiran la energía a los demás. Y este es un claro ejemplo de cómo tú puedes identificarte en dislocación, en tu trabajo, en tu familia, en el club o con tus amigos. Cuando tú consideras que hay cosas que te están retirando energía o cuando tú consideras que lo que hablas retira energía también. Y esto, vamos, que lo vamos a ver ahora con más alegría, la dislocación hasta se vuelve perfecta en algún momento cuando la comprendes, pero es peligrosa cuando no la comprendes porque te vuelves víctima de ti mismo, ¿vale? Es importante también tener en cuenta que cuando estamos en estos escenarios, el miedo se convierte en una semilla de lo que hacemos. Y cuando fundamentamos o creamos desde esa semilla del miedo, nos sentimos en una dirección incorrecta todo el tiempo. En la relación en la que te encuentras, probablemente te sientes pues que no es la correcta, o también en el lugar donde vives, o en el lugar donde trabajas, o en las personas que te relacionas. Pero lo más importante es que si nos vamos, y quisiera complementar esto con unas reflexiones orientales, hay principios orientales y uno de ellos dice que la persona que llega a tu vida es la persona correcta y perfecta para el momento, así como la persona que se va es la persona correcta que tiene que retirarse en ese momento. Y este es un juego de vida muy bonito porque lo podemos comprender desde la luz también. ¿Vale? Algo importante también es esta paradoja en la que de repente también cuando nos sentimos incómodos en la pertenencia de las familias o de las comunidades, no sé si les ha llegado a pasar que puedes llegar a un evento, puedes llegar a una reunión y te sientes incómodo, ¿vale? Y te sientes a veces en desconfianza, en donde esta interferencia te permite experimentar emociones negativas, ¿vale? Sobre ti mismo, sobre que no, probablemente no es una reunión para ti o probablemente no te invitaron con todo el amor y empiezan estos pensamientos porque la frecuencia los ancla y empezamos a entrar en un bucle en el cual nos convierte en una paradoja que es a veces nos sentimos abandonados por nosotros mismos y abandonados por los demás. Pero eso solo es un estado de inconsciencia en el que nos encontramos, del cual podemos salir. ¿Por qué nos encontramos en este estado de inconsciencia? Porque nos vemos apartados de la colectividad cuando realmente todos somos una humanidad jugando unos a favor de otros todo el tiempo, aunque a veces pareciera que no es así, pero evolutivamente digamos que sí es así. Ahora, importante también que quisiera compartir con ustedes, muchas veces este sentimiento de separación no solo está con las personas, también está con nuestro propósito. Normalmente en la dislocación no nos encontramos ligados a un propósito, no hay dirección. Y eso también es algo que en su momento vamos a poder nosotros el día de hoy colocarnos, cómo salir de esta dislocación. Y algo importante que nos comparte esto el libro muy, muy claro, dice, tu biología determina tu percepción y tu percepción es la medida de tu frecuencia evolutiva. ¿Qué decir esto? Que todo lo que tú experimentas en tu química, en tu interior, todo eso que ese hueco que muchas veces sientes en el estómago cuando estás en una situación o con una persona o con en algún evento, o ese dolor de cabeza, eso que te está reflejando tu biología sobre lo que estás percibiendo, cuando tú sientes estos malestares, te permite entender de forma amorosa y consciente que no estás en la frecuencia que tú amas, anhelas o necesitas, porque no es prohibitiva de ti, está disponible. Solo que el primer acto es ir leyendo estos escenarios. Cuando en una reunión me siento a veces incómodo o me siento separado o me siento abrumado o me siento en la dirección incorrecta o muchas veces me siento con interferencia, siento que no voy para ningún lado. Todos estos son escenarios de dislocación. Y pues ahorita le voy a pedir a mi esposo si nos puede decir cómo la dislocación tiene todavía dos ejemplos muy específicos
y cómo nosotros podemos no solo identificarlos desde la sombra, sino cómo podemos avanzar hacia este nivel del don. Así que yo cierro diciendo, cuando estás en dislocación, debes de tener algo en cuenta. Nada de las decisiones que tomes son equivocadas, son perfectas porque son las que te van a permitir desde una manera consciente salir de este estado. Así que, Y pues, gracias. esto que comenta Chris es, es increíble. Y quiero dar un contexto porque ha dicho algo importante sobre la sombra de la dislocación, y es que cuando nosotros estamos en una frecuencia de confianza, porque internamente nos sentimos anclados en nuestro ser, nos sentimos uno con nuestro ser. Ahí es cuando crece la confianza interna, esa creencia en nuestra autovaloración, en nuestra estima, en lo que somos capaces de ofrecer, y sentimos en lo más profundo de nuestro corazón ese potencial y es reconocido por nosotros mismos. Cuando estamos desde esa frecuencia, como la energía genera, expande y llena de energía y de vitalidad a lo que hay a nuestro alrededor, a las personas que conectan con nosotros, y cómo cuando estamos en el estado de la sombra, donde nosotros estamos desde el miedo, desde la dislocación, desde el sentirnos desorientados, y avanzamos desde esos miedos, eso genera retirada de energía, no solamente a nosotros, sino a lo que nos rodea. Y aquí es importante hacer un inciso, porque estamos en un momento evolutivo clave, en un momento evolutivo muy importante, donde el ser humano tiene que comprender que no está separado de nada. Somos uno con el todo, con la unidad, con lo que nos gusta y con lo que no nos gusta. Somos el reflejo de los demás y los demás son el reflejo de lo que somos nosotros. El concepto de orientación y unidad que después abarcaremos tiene mucho que ver con esto que estoy diciendo, y es una comprensión desde el sentir del ser que va más allá de lo que cualquier mente pueda encapsular, razonar o discernir, porque nosotros somos el conjunto de muchas dimensiones, somos seres multidimensionales con una evolución muy amplia que la mente no puede llegar a comprender. Así que cuando muchas veces oímos hablar, ¿no? Ay, es que esa es tóxica, es que ese es tóxico, es que eso me quita energía. Y todos en algún momento de nuestra vida o lo hemos sentido o lo hemos dicho, o estamos cansados de sentirnos así en ciertos momentos, o estamos en queja constante de nosotros mismos hacia nosotros mismos. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque todo lo que conecta con nosotros es un reflejo de lo que está dentro de nosotros, entendiendo dentro de nosotros, dentro de nuestro campo electromagnético. Nosotros somos mucho más que este personaje, esto que estábamos aquí es mucho más que Carol o mucho más que Chris. Somos el cúmulo de una evolución cada uno de nosotros. Ahora tenemos un cuerpo físico, varios cuerpos sutiles que forman todos un campo electromagnético. Y dentro de ese campo electromagnético hay conexiones multidimensionales a muchas áreas de nuestro ser que desconocemos. Cada vez que nosotros conectamos con algo que sentimos que nos limita, con algo que sentimos que nos agobia, que nos aflige, que nos hace sufrir, estamos conectando con una frecuencia que se presenta para ser resuelta dentro de nosotros. Es decir, si esa frecuencia no tuviera un imán dentro de tu ser, entendiendo por tu ser, voy a hablar del todo, tu genética, tu ADN, tu conexión ancestral, tus linajes, tu bagaje álmico, tu conexión planetaria, tu conexión con tu cuerpo físico, con tu ADN. Eso que se presenta tiene una conexión en algún área. Entonces,
Es complejo querer controlar el proceso, pero cuando nosotros podemos comprender que el mundo es un escenario y que es un espejo de nosotros. Y que eso que se presenta no es ni bueno ni malo, no es tóxico, ni es mala suerte, sino que me está dando una oportunidad de responsabilidad creativa para que yo pueda hacerme cargo de transformarlo dentro de mí. La vida cambia total y radicalmente porque dejamos de sentirnos víctimas de las circunstancias. Y soy consciente de que esto, cuando estamos en situaciones de aflicción emocional, es intenso. Y yo sé lo que significa sentir la máxima agonía y dolor emocional prácticamente en todas las dimensiones de mi ser y cómo desde ese estado es complicado sostener la razón del ser. Pero cuando nosotros entramos en una comunión con las altas frecuencias y el amor infinito de Dios y podemos fortalecer nuestro espíritu, que es nuestro ser, más allá del condicionamiento del vehículo físico, porque lo que se duele es la carne, lo que se duele es nuestra evolución humana. Pero cuando nuestro espíritu, que es puro amor, compasión, benevolencia, en comunión con Dios, puede sostenerse, puede transformar todo ese escenario más allá del campo de limitaciones de las sombras. Y eso es una maestría hacia la que vamos como humanidad. Y es importante explicar esto porque todo este campo de frecuencias que nosotros vamos a ir desgramando, hablando, explicando, desarrollando, no solo se presenta en un espacio único, sino que en un mismo aprendizaje hay involucrados muchísimos campos de limitaciones que trabajan juntos, generando esas experiencias limitantes. Y cuando nosotros podemos empezar a identificarlos, soberanamente podemos empezar a generar autotrascendencia en comunión con Dios. Y eso es un regalo porque es lo que nos faltaba comprender para cómo humanidad, colectividad, poder salir del victimismo y volver hacia la unidad desde la comunión y la responsabilidad de cada uno de nosotros. Las dos naturalezas que se manifiestan en esta clave genética, hablo de naturalezas, hablo de conductas, ¿de acuerdo? Cada clave genética dentro de esa frecuencia limitante de la sombra tiene dos conductas opuestas que o nos autolimitan y autodestruyen o limitan y destruyen a los que nos rodean. Y todos oscilamos entre esas frecuencias cuando forman parte de un proceso que está pendiente por purificar o trascender. Por eso, a veces a la hora de enjuiciar, de opinar, de dar consejos, es mejor empezar a generar silencio interno dentro de nosotros. Es mejor pararse, empezar a auto-observarnos, empezar a sentir que somos mucho más que estas emociones y empezar a ser observadores de nuestra mente, de nuestras emociones, porque todo eso que nosotros rechazamos nunca va a desaparecer hasta que sea resuelto, integrado, trascendido. Y cuando tú corres de una experiencia a la vuelta de la esquina, te la vas a encontrar con otro nombre, con otro escenario, dentro de otro cuadro, pero te la vas a volver a entregar. Entonces, ¿queremos seguir corriendo sin aprender?
o queremos plantarnos, autoobservarnos, remangarnos y asumir nuestros procesos de transformación para poder sentir el amor infinito, la libertad, el poder de estar en este planeta, en este momento encarnados, el poder de vivir, porque cuando nosotros nos sentimos dislocados, como dice la sombra, o como otras muchas sombras asociadas a esto, no somos capaces de apreciar el momento, la comida que tenemos delante, la persona que nos acaba de hacer de comer, el techo en que vivimos, la familia que tenemos, el amor que podemos experimentar compartiendo con las personas que están cerca de nosotros. Observar la riqueza del planeta, de la naturaleza. Estamos desesperados por vivir situaciones que ni siquiera son reales, más allá de un deseo de escapar de lo que estamos viviendo en realidad. Y cuando todo eso que estamos sintiendo, que genera tanta distorsión, desesperación, desesperanza, que nos saca de toda esa presencia, que es lo que anhela nuestro ser y es lo que se convierte en una potencia creadora infinita donde parece que el tiempo se para y te da tiempo a experimentar amor, goce, paz en todas las áreas de tu vida. Cuando podemos comprender que todo eso que nos separa de esa presencia, de ese amor, de ese sentimiento de orientación, son aprendizajes sin resolver, entonces nuestro ser coge mucha más fuerza para anclarse y pedir guía y orientación. Las dos frecuencias de la dislocación, una es la sensación de sentirnos perdidos, solos, como que no pertenecemos a este mundo y nos aislamos. Es como que te desconectas de relacionarte. Estás dentro de ti, pero a la vez te sientes enfadado, abandonado. Es una sensación física, no es real, porque lo que sentimos es la desconexión del amor de Dios. Entonces, cuando nos sentimos solos, abandonados, desamparados, estamos en dislocación. Y cuando la otra cara de la moneda nos lleva a sentirnos enfadados, con ira, donde estructuras mentales de comportamiento nos llevan a sentir mucha ira, rabia, pueden aparecer emociones de culpa, de miedo. Y esto tiene que ver con que nosotros hemos conocido la experiencia humana o desde las religiones que tienen un aspecto donde separan la posibilidad de experimentar a Dios sin un marco religioso. Cuando todos los seres humanos, independientemente de las religiones, podemos sentir a Dios dentro de nosotros y tener una comunicación directa. No quiere decir que no tengan cosas buenas y que no sean verdad y buenas muchas cosas que nos aportan, pero la reglamentación de querer controlar la libertad y el amor del ser bajo una doctrina ya no tiene un fundamento que el ser tolere. Entonces se genera incongruencia interna, se genera una lucha interna donde, claro, el ser se manifiesta con rabia, con frustración, porque hay cosas que no comprende.
Y además de los dogmas, de las doctrinas o esa sensación de sentir que necesitas algo para tener una comunión directa con Dios, genera impotencia también. Y al igual que las religiones o las partes dogmáticas y morales, también la ciencia trata de explicarnos nuestra evolución. Y el problema es que la ciencia, desde el conocimiento puramente humano, jamás va a poder explicar nuestra evolución, porque nuestra evolución va muchísimo más allá de la comprensión humana y del marco que la ciencia y la lógica puedan generar. Con lo cual, la sombra de la dislocación nos mantiene separados de nuestra divinidad, de nuestro sentimiento de unidad, donde solo una verdadera conexión con las altas frecuencias, y cuando yo hablo de altas frecuencias, estoy hablando desde mi sentir, desde mi experiencia del amor infinito de Dios, que es capaz de generar una dispensa, un arrope, una sensación de contención, de amor infinito, que va liberando de ti toda esa incomodidad, ira, frustración, miedos, sentimientos de soledad, de desamparo, de falta de protección, y te va permitiendo sentir que eres uno con el todo y que la unidad sí es real. Solo que para poder llegar a sentir la unidad tenemos que generar una purificación de este vehículo físico. Y en esa purificación de este vehículo físico, esta clave genética, cuando trascendemos las frecuencias de la sombra, nos permiten conectar con esa orientación que nos lleva de vuelta a la unidad. El destino final de toda la humanidad es volvernos a sentir uno con la energía creadora, con la energía de Dios. Es volver a experimentar ese paraíso que un día nos hablaron en la materia. Y cuando hablamos de experimentar el paraíso en la materia, no significa a que ahora nos vamos a teletransportar a otra galaxia, ni nada por el estilo. Significa tener una experiencia de la vida humana sin límites, desde el amor, la inocencia, el juego, el éxtasis, la felicidad, la expansión, la abundancia, el amor, la ascensión, la iluminación, la verdad, el tener una experiencia humana desde frecuencias tan amorosas que no importa qué hagas, a qué te dediques, qué estés haciendo en un determinado momento, cada segundo de nuestra vida se vuelve un regalo inmenso desde la plenitud del ser. Así que esa frecuencia de dislocación que nos aparta de sentir la unidad, de sentirnos solos, desamparados o llenos de rabia y de ira, desde estructuras o dogmatismos que controlan cómo tenemos que pensar, sentir, hablar, ser, podemos ir avanzando y dejándolas atrás desde esta comunión con las altas frecuencias y la energía de Dios. Y ahora entraríamos, cuando salimos de estas frecuencias, las personas empiezan a entrar en el don de la orientación. Y el don de la orientación empieza a cambiar radicalmente nuestras experiencias de vida. Sí. Algo importante que quisiera aportar es,
cuando me siento en dislocación en todos los escenarios que acabamos de compartir, hay una manera muy amorosa y sobre todo que yo siento en este momento la, la intención de compartir con ustedes. ¿Cómo hago cuando estoy en toda esta distracción, me encuentro fuera de lugar? Lo que tenemos que, desde nuestra experiencia, mi experiencia personal, es pedir dirección. ¿Cómo pido dirección a Dios? ¿Cómo es eso? Ya sea que ya lo hayas experimentado, sea algo frecuente en tu día a día, o tal vez sea algo desconocido. Pedir dirección a Dios es pedir que te dé revelación de eso que tu corazón, que tu espíritu debe hacer en una circunstancia, debe hacer con una persona. Y en la medida que nosotros vamos siendo conscientes de esa dirección que nos va a ir revelando a través de muchísimos escenarios que ya platicaremos, Dios va creando nuevos niveles de comprensión. Inclusive hay un apartado en donde dice, en la medida que tú vas llevando esas enseñanzas que pediste de dirección, yo te daré aún más entendimiento. Y es que se vuelve infinito el entendimiento también. Así que, como decía mi esposa, salir de la dislocación nos lleva a un siguiente estado de conciencia y de frecuencia en donde lo podemos empatizar con un concepto que se llama la orientación. Y hablamos aquí de la orientación como esta brújula. No sé si todos estamos vinculados con el concepto de brújula según nos estemos viendo esta transmisión, pero yo siempre he dicho el corazón brújula. Y la brújula requiere magnetismo para poderse mover, como ustedes saben, para poder tener la orientación hacia cualquier, vamos a decir, ya sea al norte, al sur, ¿verdad? Para poder tener dirección necesitamos entender el magnetismo como algo que existe desde nuestros átomos, ¿vale? Para poder coexistir, ¿vale? Hasta las transiciones cósmicas que pueden existir, ¿vale? Entonces, los conceptos realmente no están peleados, sino los conceptos están complementados todo el día o todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces conocemos solo una parte del mapa y hacemos de eso un dogma, pero lo que yo te aconsejo es abrirte desde tus creencias a que hay algo más grande y desde tus creencias pedir esa orientación y esa dirección. Así que cuando estamos en el estado de la orientación, pasamos de ser asíncronos, ¿no? Que nos sentimos fuera de sincronicidad, a la sincronicidad. Y esa es la manifestación directa de la orientación. Cuando yo estoy en este estado de don o de conciencia, yo siento que mis acciones tienen dirección, siento que empiezo el día con actividades planeadas, definidas, en donde la vida, claro que te va a sorprender y te va a dar cosas magníficas y aprendizajes magníficos, pero arrancas con fe, con certeza. Y decíamos aquí el concepto de que la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Porque aunque no han pasado las cosas que tú vas a realizar en el día, tú ya tienes fe y seguridad y confianza en ti que eso va a pasar de alguna u otra manera. Y entonces el magnetismo de una persona se potencializa a nivel de conciencia y lo podemos reconocer en dos aspectos. Recordar que todos, y esto es importante, es algo que yo aprendí, esto no tiene mucho que yo aprendí, que todos en nuestro ser tenemos una polaridad energética masculina y una polaridad energética femenina. ¿Vale? En la medida que nosotros como seres humanos, todos, hombres y mujeres, logramos reconocer estas dos energías con las que manejamos, hay una complementariedad y ahí empieza el magnetismo y la sincronicidad. Porque cuando nosotros no reconocemos como, vamos a decirlo, como varones, esa energía femenina que siempre es más amorosa, ¿verdad? Es más paciente y y en las mujeres también reconocer esa energía o polaridad masculina que es simple, que es directa, cuando la complementamos, es como si estuvieran los cuatro polos, ¿no? Tienes el norte, el sur, el oriente, entonces estás en un punto céntrico en donde empiezas todas las acciones no solo a ser conscientes, sino a reconocer un estado de dirección en ti. Y yo creo que todos lo hemos vivido, un momento en que todo va saliendo y va funcionando conforme a tus planes del corazón, y ahí es en donde tú empiezas a sentir esa propia genialidad, ese aspecto donde empiezas a disfrutar tanto la vida en la medida que te haces más consciente de que somos una unidad o que pertenecemos siempre a una unidad.
Y la realidad es que mi testimonio es nunca nos hemos separado de Dios. Lo que cambió fue cómo nos relacionamos con Él o desde dónde nos relacionamos con Él, porque todos hablamos al final del día de ello. Y entonces, en la medida que nosotros vamos creando esta sincronicidad, este magnetismo, este disfrute, este nivel de conciencia, vamos a poder sentir el florecimiento en nuestras acciones. Y vas a poder, cuando hablas de florecimiento, imagínense ustedes una semilla en la que tuviste confianza, le diste lo que necesitas y empiezan los primeros florecimientos. El florecimiento no es el fruto, es un paso antes del fruto. El florecimiento es como cuando tienes rectificada que va en el camino que tú creías, que tú pensabas o en el que anhelabas, ¿vale? Hay ese florecimiento, hay un hallazgo. Lo bonito Adelante. de cuando salimos de la frecuencia, ¿no? De sentirnos todo el tiempo víctimas, solos, abandonados, desamparados, con falta de protección, o cuando sentimos rabia, ira, frustración y estamos como dentro de estructuras preestablecidas internas que ni siquiera corresponden a la esencia de nuestro ser y podemos ir dejando atrás esas frecuencias y entramos en esa orientación que va generando sincronicidades, que va generando esa conexión con la paz interna, con mayor capacidad de gozo, de felicidad, de abundancia, de experiencias de amor. Lo bonito de entrar en esos estados de orientación no significa que nunca más vas a experimentar las otras frecuencias, pero la clave está en que cuando te sales del camino y vuelves a sentirte dislocado, como tú ya, tu ser ya reconoce el estado de orientación inmediatamente desde una comunión interna y pedir de vuelta esa orientación es a la velocidad de la luz que podemos empezar a abandonar esas frecuencias de las sombras que no se corresponden ya con las naturalezas de nuestro ser, pero que es vital que cada uno de nosotros asuma ese proceso, esa parcela de incomodidad que generan los límites de las experiencias en nuestras vidas para poder transformarlas, ir purificando el vehículo, que es el que siente los límites. El espíritu, el ser, no tiene límites. Somos seres ilimitados con dones y capacidades infinitas, tratando de coger el mando de nuestro cuerpo para romper todas esas conexiones a los límites de la evolución, romper, liberar, sanar. eh, y poder sentir la magia del espíritu, del amor infinito que somos conectados a la unidad dentro de esta experiencia. Entonces, cuando nosotros somos capaces de generar esa conexión al don de la orientación, de pedir orientación, de conectar con ese don que va a empezar a generar sincronicidades en nuestras vidas, todo empieza a cambiar y empezamos a sentir ese camino derechitos a la unidad con Dios y con todos. Y ese camino de orientación, lo más bonito es que está dentro de todos nosotros. Todos los seres humanos venimos con la frecuencia de la orientación activada dentro de nosotros. Debemos reclamar desde nuestra soberanía la conexión a la orientación. Y muchas veces hay personas que desde la propia inconsciencia el ser decide que llega la hora de evolucionar. Entonces hay una crisis personal, un accidente, algo que sacude a la persona para abrirse a terapia, ayuda a replantearse su vida, a conectar con otras posibilidades y maneras de pensar que a lo mejor todavía no había podido conocer y entonces empieza a ir a terapia y esa terapia lo lleva a otra terapia y esa terapia empieza a generar bienestar y ese bienestar ya ha cambiado de la frecuencia. Cuando ha cambiado de la frecuencia empieza a conectar con experiencias diferentes. Entonces esa orientación es esa activación interna del ser que empieza a querer volver a la unidad, que empieza a buscar el camino
de purificación de su vehículo. Y esa purificación de su vehículo puede ser desde el desarrollo personal, queriendo transformar las creencias limitantes de la mente, o desde el desarrollo energético, espiritual y emocional en terapias alternativas, y todo es uno. Y al final somos el cúmulo de muchísimas experiencias que nuestro propio ser escoge, y además escoge el camino. Por eso nunca somos responsables ni del éxito ni del fracaso de nadie de los que nos rodean. Somos responsables de activar la máxima capacidad de amar dentro de nosotros y de servir desde ese amor. Así que algo importante escuchando es, esto nos demanda, decía mi esposa, que las claves están relacionadas normalmente, pero estos temas también son holísticos, vamos a decir. Este es una parte del rompecabezas y ahorita me hace sentir el compartir lo siguiente. Pasar de la dislocación a la orientación requiere honestidad. Requiere honestidad primero con nosotros mismos y no es algo sencillo. No es algo sencillo reconocer que te sientes sin dirección. No es sencillo sentir que te sientes alejado a tu familia, alejado a Aunque tu, los tengas todos a tu lado. alejado a tu pareja, alejado a tus sueños inclusive, ¿vale? Y yo quiero tomar este espacio para platicar un testimonio importante. Cuando tú pides a Dios, Dios conoce el corazón de todos los seres humanos. Sin embargo, Dios es respetuoso. Y si tu corazón está quebrantado y Dios lo sabe, pero tú verbalizas, este, no te reconoces como, vamos, en ese estado, no te reconoces en quebranto, No eres honesto con tu vulnerabilidad. Dios te ayuda desde donde le pides. Y si le pides en un estado de medio estoy bien, desde ahí te va a dar, porque Él respeta la palabra de cada uno de nosotros. Por eso nos dio ese libre albedrío y respeta nuestra posibilidad creadora. ¿En qué sentido? Que en muchas ocasiones también en la vida vamos a vivir escenarios en donde es difícil. Ya lo platicé ahora a nivel personal, pero también vale la pena decir cuando eres líder de una familia, de una organización, de una comunidad, dificilísimo poder reconocer que has perdido la dirección, porque es enfrentarte a ti y a ese anhelo de servicio, ese anhelo de responsabilidad. Y con esa misma fuerza, esa fuerza que todos tenemos adentro, siempre, siempre, siempre existe esa fortaleza, ¿vale? Esa capacidad de vida, es entregárselo a Dios con palitos Y y señales. señales. ¿Por qué? Porque Él te va a ayudar desde donde tú le pidas que te ayude. Entonces, si tú eres capaz de decir, Señor, yo he perdido dirección de mi familia, he perdido la dirección de mi organización, he perdido la dirección de mi equipo de trabajo, Siento esto y aquello. Él va a influir a partir de ahí. Pero entonces esto demanda muchísima honestidad, porque es distinto pedir, Señor, perdí la dirección, a Señor, oriéntame. Oriéntame es que hay opciones. No sé si me explica, hay opciones visibles al frente tuyo. Oye, Señor, dame discernimiento, orientación, voy por la izquierda, por la derecha, la opción A, la B, la C, la uno, 2, 3, 4. ¿Cuál es la que más conviene para mí y los implicados, en este caso, para mí y mi familia o para mí y el equipo? Pero es bien distinto pedir dirección. Cuando pides dirección es porque pues, estamos perdidos en algún momento. E importante. Porque decía mi esposa y que es claro, aunque estés en la orientación, puedes vivir estados otra vez de dislocación. De perderte. Sin embargo, como decía, ya está anclado ese don a ti y ya está activo. Hay que reconocerlo y ponerlo a la orden. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay que saber de dónde venimos para poder saber hacia dónde vamos. Entonces, oye, vengo de un sentido de orientación, yo ya pasé por esto, yo reconozco la grandeza que hay en mí, soy una persona que puede entregarlo, he vivido la sincronicidad, he vivido el magnetismo de potencializar mi nivel de conciencia y reconocerme en energía pura y vital, vuelvo. ¿Me explico? Entonces, sí se requiere mucha honestidad en este sentido. Adelante. Honestidad, vulnerabilidad, comprender que no somos culpables de nada.
pero ni nosotros ni los que nos rodean, aunque nos toquen los botones, aunque activen tus peores emociones, no son culpables. No somos culpables. Somos responsables, pero no podemos cambiar el escenario ni a las personas que nos rodean, pero sí podemos cambiar nuestro interior, que es un reflejo exacto de lo que estamos experimentando. Y muchas veces es tanta la distorsión del campo de las frecuencias de las sombras que incluso cuando ya has comprendido muchos escenarios, tienes maestría creativa, has trascendido, eres capaz de sostenerte en altas frecuencias, a veces se nos olvida y entramos en la dinámica del materialismo y del egoísmo, porque la materia, el dinero, está para ponerlo a nuestro favor, para disfrutarlo, para que nosotros podamos amarlo y disfrutarlo, pero no necesitarlo, no sufrirlo. Y cuando nosotros empezamos a sufrirlo, y ahí hay involucrados muchísimas sombras que vamos a ir desarmando cada semana, iremos tocando un cachito y vais a ver cómo, si empezáis a ser capaces de identificaros, vais a poder ir asociando muchas frecuencias dentro de un mismo escenario. Y cuando nosotros ya hemos experimentado ese sabor de las altas frecuencias, de crear, de las sincronicidades, de saber sostenerte en alta frecuencia, hay veces donde también podemos volver a perdernos. Y algo súper importante, y ha sido la mayor bofetada cósmica de mi vida, fue comprender el proceso de expansión de la luz y del amor, donde yo vivía desde el victimismo muchas experiencias de mi vida. Si fuera desde lo que se conoce, hasta podría decir es que tengo el derecho a vivirlo así porque ha sido real. Pero si podemos comprenderlo desde el ser, dejamos atrás el victimismo y todo el drama, porque todo pertenece a aprendizajes que nos corresponden a nivel individual y colectivo, integral. Y os cuento esto porque la expansión de la luz y del amor es lo que siempre nos vuelve a dar dirección. Y a veces es complicado enfrentarte al proceso de cómo funciona el amor. Pero en comunión con Dios todo se puede. Sí, Si quieres explicarlo un poquito. sí, yo creo que lo que comenta ahorita mi esposa es importante. Es difícil la aceptación. O sea, cómo acepto el estado. Y ahorita que le escuchaba, cuando nosotros salimos de la no culpa o no sentirnos culpables, esto es para mí, para los demás, es un trabajo sistémico. Si yo no soy culpable de los aprendizajes o las decisiones del pasado, tampoco los otros son culpables de lo que nos ha impactado. ¿Por qué? Porque todos venimos perfectamente Programados a para repetir. y para aportar valor. Y algo importante también, el dinero es una bendición. O sea, el dinero es una bendición en las vidas de las personas. Pero evidentemente llegarlo a sentir como una bendición y no como una obsesión es algo súper diferente porque conecta desde frecuencias distintas, que es lo que decía mi esposa, que vamos a ir viendo cómo conectar la abundancia como una bendición en tu vida y no como una obsesión, porque cuando es tan obsesivo, que muchas veces a mí me pasó y me ha pasado, es yo sentía que mi valor estaba en función a lo que era capaz de generar de riqueza, ¿vale? Y no es así. El dinero es una bendición, ¿vale? De todo aquello que tú haces y que durante este año creo que vamos a ir brindando herramientas que nos van a servir a todos. Sin embargo, creo que es momento de pasar a lo que es este estado de iluminación. ¿Qué pasa después? Dislocación, orientación y cómo hay un aspecto de unidad. ¿Nos puedes compartir?
Sí, y vamos a compartir un poquito ese aspecto de unidad y vamos a entrar en las frecuencias del amor de Dios. Y antes de que viene perfecto con lo que vamos a explicar, esa expansión de la luz y del amor de la que os hablaba, tiene que ver con entender que nadie es culpable, que todos somos responsables y que no podemos dar lo que no está dentro de nosotros. Pero incluso cuando nosotros damos a otros con la máxima bondad en nuestro corazón, aunque todavía hay un proceso de distorsión, sí hay amor. Lo que pasa que hay que aprender porque a veces ese amor limita y no expande, sino que destruye. Entonces, para que el amor tenga un uso correcto en su expansión y no genere autodestrucción y caos, el orden es dentro de nosotros, hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra pareja, si hay pareja. El fortalecimiento del vínculo del matrimonio es la mayor unidad creadora del mundo y es donde mayor distorsión y división hay, porque hay competencia, hay muchas, todas las frecuencias tienden a separarnos en un punto determinado cuando sentimos que, es que me tengo que priorizar. Entonces, cuando ya estamos en relaciones, hay que ser conscientes para poder querer trascender juntos, porque el orden es hacia uno mismo, hacia el matrimonio, la pareja, y la pareja por encima de los hijos. Después de la pareja, los hijos. Después de los hijos, la familia directa. Y después de la familia directa, las comunidades, las amistades. Y hay tanto dolor inconsciente dentro de nosotros, de los vínculos y linajes familiares, que nos pasamos la vida buscando fuera el amor, el reconocimiento, las experiencias. Y nadie se va a sentir completo si ese orden de expansión de la luz y del amor no ha limpiado las raíces y los cimientos. Y esto lo decimos nosotros desde nuestro testimonio, ¿no? Desde la perfección. Nosotros venimos justamente de esas sombras, venimos de reconstruirnos, De de querer, reconstruir de reconstruir, todas las raíces. ¿no? Así es, incorporarnos y vivir esta experiencia, donde hoy podemos decir con testimonio, vamos con evidencia, que en efecto lo primero es tú con tu relación con Dios, ¿vale? La segunda es tu relación con tu pareja, en este caso con mi esposa conmigo, y luego los hijos, luego los padres y de ahí arrancan todas las comunidades. Pero es muy cierto y nosotros venimos de esa reestructura, de esa reconexión, de esa comunión. Y es importante porque podemos dar testimonio de qué pasa cuando estás dentro, qué pasa cuando vives de dentro hacia afuera y qué pasa cuando vives de afuera hacia adentro. Y lo vemos, algún día podemos platicar muchas experiencias, pero hoy lo que Ir buscamos dando es pasito a pasito. dar dirección sobre estos temas que hemos vivido, que hemos vivido. Y el espacio de iluminación es ese estado de frecuencia donde el divino femenino que está dentro de todos nosotros, de la unidad con Dios, nos arropa, nos sostiene, nos genera un estado de bienestar infinito. Y es un estado que va mucho más allá de la comprensión humana, de la mente, y que no se puede comprender, solo se puede experimentar. Y cuando nosotros nos sentimos en esa alta frecuencia, sostenidos, contenidos, como cuando ves a un bebé con una sonrisa en los brazos de su madre después de comer, que está hasta dormidito, pero está sonríen, pues yo puedo
simbolizarlo de esa manera. Es un estado de plenitud donde no hay miedos, el vehículo se libera y entonces tú te sientes de nuevo en comunión directa, en orientación, en unidad. Y es un estado que cuando se puede tocar intermitentemente, cuando ya vas purificando todas estas experiencias humanas y que ya no quieres perder y que cuando te sales un poquito del carril, o sea, yo hay veces que a lo largo del día de repente me doy cuenta que me pierdo y le digo, Cris, no sé dónde estás, necesito conectarme. Y necesito conectarme es volver al estado de orientación y de unidad. Y cuando hablo de necesito conectarme es que, pues si él no está conmigo por videollamada, entramos en comunión juntos, porque cuando entramos en comunión juntos la frecuencia es 1000 veces más expansiva y poderosa. Sí, Y eso creo. genera el campo del sostén de la unidad donde tres se hacen uno, donde la Trinidad se hace uno con nosotros. Y es difícil de describir con palabras, pero sentirlo es el regalo. Aquí hay una reflexión de un video de un niño que te mostré hace tiempo y lo mostró en varios lugares donde él explica la fe y explicarme a nosotros esto, como la unidad es como el aire. Si te dijeran cómo es el aire, pues lo entiendes, te lo pueden decir con fórmulas, ¿no? Te lo pueden describir, es incoloro, es inoloro, es transparente, pero solo lo puedes sentir cuando lo respiras. Así es la unidad, así es tu conexión con Dios, es solo se vive. Y aparte hay algo Y importante, se cultiva. es, hay una, la conexión es individual, es única. La experiencia de cada uno es única. Así que es bella porque es solo para ti. Es hecha a tu estilo, a tu modo, a la forma en la que cada uno puede comprender. Así que desde este estado vamos a generar ahora sí ese proceso de comunión, de hacernos uno con Dios, de entrar en esta meditación, en esta música maravillosa donde se aíslan las interferencias, pero donde cada uno de vosotros tenéis la oportunidad de entregar soberanamente las cargas a Dios, cualquier cosa que esté limitando vuestra experiencia. Permitiros expresar emociones, como cuando un niño chico llega llorando con su madre y le cuenta lo que le ha pasado. El niño no piensa si lo están juzgando, criticando, está bien, si lo ha hecho bien, lo ha hecho mal. Solo siente que necesita amor y cariño y expresa lo que siente. Pues de esa manera, Dios nos está esperando a todos. Así que no sintáis vergüenza, no sintáis miedo, no sintáis pena, porque no sois culpables de nada. No hay juicio, no hay opinión por parte de Dios. Eso solamente viene del plano humano. Y Dios solo espera a un corazón honesto que se desnude para prosperarlo. Así que en este espacio podéis entregar todo lo que necesitéis y si habéis reconocido en vuestras experiencias este campo de frecuencia, aprovechad y entregarlo de una también y pedirle orientación que os permita llegar a sentir la unidad, que os permita una dirección que os mantenga en una mirada de amor Así hacia la es. experiencia donde vuestra fortaleza sostenga vuestra responsabilidad creativa Y y no os rindáis. también les recomiendo que puedan solicitar dirección o orientación. Dirección en donde te sientes perdido en el aspecto específico, en la economía, en la familia, en tu salud, en los amigos, en las relaciones, en el escenario que tengas. Y orientación cuando tienes opciones. Imagínate que estás buscando empleo hoy. Tengo tres opciones. Señor, dame orientación. Dame orientación. Y dirección nuevamente es cuando, Señor, estoy perdido. No sé si seguir, si no seguir.
no encuentro ese destino. Así que entrégalo con detalles y verás manifestada su voluntad, su amor y su grandeza en tu realidad. Porque lo más importante de Dios es que todo lo se materializa, no es un aspecto energético que se queda ahí, sino que llega a la materialización. Solo que a veces nosotros queremos las cosas de una determinada manera y ese no es nuestro ser. Es un campo de frecuencia dominando nuestro vehículo que nos hace creer que queremos algo. Y desde ahí Dios no nos lo da. Entonces, cuando las cosas no se den, hacer las paces con el proceso y entender o que no estamos listos para sostener lo que queremos, porque hay que hacer la tarea de purificar, de responsabilizarnos de aprendizajes sin resolver que tenemos que comprender en la experiencia, o que realmente eso nos iba a dañar y no es para nosotros, entonces no se va a dar. Sí, Dios, Y seguimos avanzando siempre desde el sentir del corazón, porque también hay veces que el poder de la fe se prueba y a veces creemos que no somos merecedores o que eso nunca va a llegar. Y lo que está pasando es que casi estás llegando a tu meta. Entonces, yo sé que está complicado el discernimiento dentro de la frecuencia de la dualidad, pero desde la orientación y la comunión siempre vamos a llegar. hay algo importante que te puedes llevar porque es cierto, puede ser tan complicado, tan sencillo, depende. Hay algo que dice, todo es lícito, mas no todo os conviene. ¿A qué va estas reflexiones? Dios no te da o no te da. O sea, no existe el te da o no te da en mi perspectiva, sino cuando viene algo de Dios, porque es importante de dónde viene, porque a veces pasan cosas y es importante el discernimiento. Lo que viene de Dios edifica tu vida, da fruto y puedes dar testimonio de ello. ¿Me explico? Y como decía mi esposa, solo te va a dar aquello que edifique tu vida y que te salvaguarde. No, pues imagínate, no, un chico puede estar pidiendo un carro último modelo y pues será un anhelo y lo pone y lo pone. ¿Y por qué no llega? ¿Por qué no llega? Porque tal vez detrás de esa escena, pues no es algo bueno para su vida en ese momento. No sé si me explique. Entonces, como decía mi O no esposa, es el no momento es el momento. todavía. Entonces se da aquello que va a edificar tu vida, pero evidentemente el que no pide no recibe, eso sí, ¿eh? O sea, dentro de los niveles hay que pedir para recibir. Y Dice cuanto también, mejor sabemos pedir, más resultados ahora tenemos. importante sobre la orientación, hay un extracto donde dice también que todo aquel que pida en su nombre le va a revelar cosas que están por venir. O sea, desde ahí también puedes tener orientación y dirección sobre cosas que estarán por pasar y tú puedes, en tu comunión con Dios, tener revelaciones. Y eso es interesante. Todo es un proceso, pero aquí los invitamos con mucho amor, compartiendo desde nuestra experiencia. Y a Así. tener paciencia con el proceso, porque a veces queremos saltarnos los pasos y nadie se salta los pasos, nadie. Es otro de mis grandes aprendizajes. Pero yo soy muy intensa y entonces cuando algo no va a la velocidad de la luz me frustro, me agobio, me estreso y de repente cuando entiendo por qué todavía no era el momento y no es que no se fuera a dar o no lo mereciera, es que tenían que pasar otras cosas para que se diera en armonía con el todo. Así que muchos cariños y abriros a recibir el amor infinito de Dios que está disponible para todos nosotros, que en esta comunión generamos y ampliamos las frecuencias para que podáis sentiros sostenidos y comenzar a ser soberanos de vuestros aprendizajes. Así que no temáis, pedid, entregad, expresaros, hablar. Cuando hablamos, el corazón se libera en voz alta.
mucho más poderoso. Ujú. Vamos a empezar, así que poneros cómodos. Hoy se nos ha alargado un poquito más de lo que pensábamos. A ti, preciosa. Al final el corazón manda, la energía demanda y Dios se manifiesta, así que está perfecto. Vamos a entrar en meditación y ¿quieres abrir espacio? Yo te lo cedo. ¿Hoy me La lo cedes? energía Vale. femenina nos va a llevar más lejos. Listo. Pues vamos a entrar en este espacio de frecuencia. ¿Veis? La niña interior también siempre quiere recibir, pero también me encanta compartir, así que vamos a generar este espacio de frecuencia. Cerramos los ojos, sentiros cómodos y sobre todo dentro de vuestro corazón. Poned el foco todo el tiempo dentro de vosotros porque esto solamente va con cada uno de nosotros. Empezamos a respirar profundo, sin prisa pero sin pausa. Y vamos a empezar a sentir cómo en el centro de nuestro sistema del plexo solar es la zona que rige nuestro estómago, más o menos, y, y ese centro de conciencia, que en otra ocasión explicaré un poquito más sobre el sistema del plexo solar, vamos a sentir dentro de nuestro estómago, justo debajo de las costillas, ahí, una semilla dorada, lumínica, incandescente. Esa semilla crística, cristal, que es la semilla de Dios dentro de cada uno de nosotros. Siempre estuvo con nosotros. Es un atajo, es una conexión directa con nuestra divinidad y con Dios. Nunca tuvimos que salir a nada para sentir la expansión del amor, la luz y la divinidad dentro de nosotros. Pero desde nuestra desconexión, desde nuestra dislocación y pérdida, buscábamos el amor afuera. Así que desde esa semilla de amor infinito de Dios dentro de cada uno de nosotros sentimos ese campo de frecuencia dorado. Vamos a sentir una energía dorada, luminosa, incandescente que empieza a emanarse dentro de nuestro cuerpo y va embriagando todas las células de nuestro cuerpo, de nuestro vehículo, de nuestro ser por dentro, se va expandiendo. Sentimos como nuestra sangre se vuelve dorada, lumínica, incandescente y empieza a irrigar todo nuestro interior, todos nuestros músculos, órganos se vuelven dorados. Nuestra cabeza, extremidades, brazos, tronco, piernas, pies. Sentimos la energía lumínica expandiéndose dentro de nosotros. Nuestro esqueleto se ilumina como una bombilla dentro de nosotros. Somos completamente dorados. Inspiramos y expiramos y sentimos cómo esa frecuencia va saliendo de nosotros y nuestra piel se vuelve dorada. La energía sale de nosotros y forma una burbuja llena de amor, de energía luminosa, dorada, incandescente. Cuando inspiramos, inspiramos luz dorada y expiramos luz. Y vamos a sentir cómo hay un triángulo dorado alrededor de nuestras burbujas, un cordón dorado luminoso incandescente, donde
genera una protección, un sostén, un aislamiento de lo externo para permitirnos entrar en comunión directa con nuestra divinidad, con Dios, con la Trinidad. Y desde este campo de frecuencia que cada uno ha generado por sí mismo, permitiros vuestra vulnerabilidad, vuestros anhelos, vuestra comunión y recibir el amor infinito de Dios.
Sí, es que queremos dar gracias a cada uno de los que están en esta conexión, que su semana esté llena de dirección, de orientación, de bendición y que tenga y que haya fruto en todo lo que siembren en esta semana, que es una semana llena de éxito, una semana llena de luz, una semana llena de comunión y que todo lo que anheles en tu corazón prospere en la materia. Así que tengan una maravillosa semana, que es una gran oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad de crear las realidades que tú quieres para tu vida. Sé luz para tu familia y en cada cosa que hagas, da testimonio de tu camino. Así que gracias por estar Muchísimas acá. gracias a vosotros también. Un abrazo enorme y nos vemos el domingo de la semana que viene.